salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Hola, qué bueno vernos otra vez. Acá desde el Ministerio Crecer nos da mucho gusto que podamos encontrarnos una vez más a través de estos medios de comunicación actuales. Queremos una vez más expresar un caluroso saludo a donde estés, a tus seres queridos, a tu familia, y queremos reiterar el hecho de que estamos a tus órdenes. Si podemos ayudarte con orientación familiar, con orientación matrimonial, con orientación espiritual, puedes contar con nosotros, puedes contar con el Ministerio Crecer y con mucho gusto podríamos ayudarte. Hoy estamos cerrando nuestra miniserie titulada ¿Quién manda aquí? Estamos en nuestro cuarto mensaje de esta serie y estamos muy contentos de haber podido compartir con usted todos estos mensajes hermosos. Hoy el texto que estamos estudiando es la conclusión de la sección de las tentaciones de Jesús. Quiero que hagamos un breve repaso de lo que ocurrió en nuestros mensajes anteriores. En nuestro primer mensaje planteamos la diferencia que existe y la similitud que existe entre una prueba y una tentación. ¿Recuerdas que hablamos de la experiencia de Job y cómo desde la perspectiva de Job lo que le ocurría a él era una oportunidad para mostrar y demostrar su fe? Mientras que desde la perspectiva de Satanás era la ocasión para aplastarlo y para hacerlo caer. También hablamos del ayuno, también hablamos de la oración y explicábamos que el ayuno no es aquello con lo que logro convencer a Dios para que cumpla o me dé algo que necesito, sino que el ayuno es una herramienta de fortaleza espiritual. Luego, en nuestra segunda sección de ¿Quién manda aquí?, hablamos de la primera tentación, cuando Satanás lleva a Jesús al desierto y después de 40 días de ayuno y Jesús tiene hambre, Satanás le dice: si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y recuerda usted que Jesús estaba en ayuno y oración, es decir, fortaleza y oración en el momento exacto en el que era tentado. Por eso llegamos a la conclusión de que la oración es vital.
Y el momento ideal para la oración es el momento exacto de la tentación. Conversábamos también de la importancia de no resolver las situaciones a nuestra manera. Jesús no resolvió el asunto a su manera, no tomó el asunto en sus manos, sino que se sometió a la voluntad de Dios. Luego, en nuestro tercer mensaje, hablábamos de la segunda tentación, aquella en la que Satanás llevó a Jesús a un lugar alto en el templo y le dijo: tírate, porque la Escritura dice que a sus ángeles mandará. ¿Recuerda usted que habíamos dicho que Satanás estaba utilizando la Escritura para formular una tentación? Y este era un asunto al que se le tenía que poner mucha atención. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la Escritura no puede ser manipulada. Satanás la manipuló para formular una tentación. Los hijos de Dios no manipulamos la Escritura. Nos esforzamos, somos responsables en interpretarla correctamente. Y tampoco manipulamos la voluntad de Dios. ¿Recuerdas que habíamos dicho que si Jesús decidía lanzarse al vacío, entonces ponía a Dios en una situación de aprieto? Dios, tienes que intervenir. Y Jesucristo no lo hizo. De manera que Él, con su ejemplo, nos enseña que los seguidores de Dios no ponemos a prueba a Dios, ni le damos órdenes, ni nos colocamos en situaciones en las que Dios se ve obligado a intervenir. No, eso no lo hacemos. Por eso no declaramos cosas que Dios no nos ha permitido declarar. Este fue nuestro mensaje anterior. Y hoy estamos en nuestro cierre, en nuestro último mensaje. Nuestra tercer tentación es muy interesante y hoy vamos a recordar uno de los elementos que hemos venido estudiando, que es la Sagrada Escritura. Permítame introducirme contándole la experiencia de María de Escocia. El 16 de mayo de 1568 ella se ve obligada a huir de Inglaterra, porque Isabel I, reina de Inglaterra, estaba buscándola para ejecutarla. Lamentablemente, unos años después, María fue encontrada y murió decapitada. Pero el día que ella huyó, dentro de las pocas cosas que logró tomar en el momento de su huida, tomó un collar de perlas negras valiosísimo que un muy cercano amigo suyo le había regalado. Isabel I estaba muy interesada en encontrar aquel hermoso collar de perlas e hizo todos los esfuerzos para encontrarlo. Tenía personal del Museo Británico trabajando en la búsqueda del collar. Tenía personal de la famosa policía Scotland Yard buscando el collar. Tenía investigadores privados trabajando en la búsqueda del collar. Pero ese collar permaneció perdido por 350 años. Ya en algún momento del siglo XX, dos turistas norteamericanas que visitaban la ciudad de New Haven en Inglaterra, ya 1 o 2 días antes de regresar para su país, quieren comprar algunos souvenirs baratos para llevarle a alguno de sus amigos. Entraron a una tienda de segunda mano y le dijeron al dependiente que estaban buscando algo para regalar. El dependiente echó un vistazo a su alrededor, se rascó la cabeza, pensó, y dentro de los artículos que ofreció había algo redondo que estaba colgado de un clavo en la pared.
Este joven lo tomó, lo colocó y le dijo, tal vez no sea mucho, pero puede servirles. Ellas compraron ese collar por 2 chelines. Lo llevaron a un joyero para que lo limpiara y lo dejara bien bonito, que estuviera apropiado para hacer un regalo. Convinieron con el joyero en retirarlo al día siguiente. Bien, llega el momento cuando las dos jóvenes tienen que retirar aquella cosa que compraron. Y cuando llegaron a la joyería, fueron tratadas de una manera muy especial. Fueron llevadas hacia unas oficinas que estaban por debajo de la joyería y encontraron allí personas muy elegantes, funcionarios del Museo Británico, que las saludaron. Les contaron la historia del famoso collar de María de Escocia y les dijeron, ustedes encontraron el collar. Entendemos que ustedes lo compraron, pero nosotros no podemos devolverles eso. Sin embargo, estamos dispuestos a darles $25,000 por él. Sorprendente. ¿Qué cree usted que sintió el dueño de aquel negocio de segunda mano cuando descubrió lo que había ocurrido? Un tesoro que estaba ahí y sencillamente nunca fue valorado. Hoy vamos a hablar de un tesoro. Y ese tesoro es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted lo habrá tenido ahí y no le ha sacado la riqueza que contiene? Ese libro tiene perlas preciosas que pueden ser vitales en su momento de vida hoy y pueden ayudarlo a sobrellevar la situación que usted tal vez ni puede imaginarse. Y sobre este tesoro es que hoy vamos a hablar, refiriéndonos a la tercera tentación de Jesús. Permítame leerle el texto que analizamos hoy, que se encuentra en Mateo 4, versículos 8 al 11. Dice de la siguiente forma: Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré esto, dijo, si arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Hoy este texto vamos a analizarlo en 2 secciones: la tentación y la victoria. Y usted va a ver cómo ese tesoro valiosísimo del que hablábamos hace unos minutos tiene mucho que ver con estos 2 asuntos que vamos a conversar. Primero hablemos de la tentación. Usted encuentra aquí a Satanás con 2 fracasos consecutivos. La primera y la segunda tentación fueron fracasos para Satanás. Pero Satanás conoce con claridad la misión de Cristo. Él sabe que Él no viene por un reino, que Él no viene por lo que los mismos judíos creían que vendría el Mesías. Él sabe que viene por los seres humanos. Y entonces Satanás, comprendiendo esto y entendiendo que hasta ese momento él era el príncipe de este mundo, Satanás, entonces desea plantearle a Jesús un camino abreviado para que Jesús cumpla su misión. Le dice, ¿venís por todo esto? ¿Está bien? Te lo cedo, te lo doy. Póngase a pensar usted. Esto le ahorraba a Jesús el sufrimiento.
las luchas, el vituperio, la cruz. ¿No le parece a usted que era tentador? Por supuesto que para Jesús era tentador. ¿Te lo doy? Si postrado o arrodillado me adoras. Usted se da cuenta que entra acá un elemento importantísimo en todo lo que tiene que ver con Dios, y es la adoración. Y usted no se pregunta, ¿y a Satanás de qué le servía la adoración? Pues es algo muchísimo más valioso y significativo de lo que superficialmente nosotros podemos comprender. Usted es un adorador, no cuando usted canta, no cuando usted ora. Usted es un adorador cuando todo su ser es sometido a la voluntad de Dios. La adoración genuina es un sometimiento completo de su voluntad a la voluntad de Dios. De manera que cuando usted es victorioso en la tentación y usted opta por rendirse a Dios, usted le está entregando a Él su voluntad y su sumisión. Pero cuando usted fracasa en la tentación, su sumisión y su lealtad no fue para Dios, fue para Satanás. Eso es lo que él busca, y por eso puso todo este escenario de manera que Jesucristo se viera tentado a adorarlo a él. Ahora comprende usted el sentido de la tentación y el sentido valiosísimo de la adoración. ¿De qué sirve que los seres humanos hagamos un rito si nuestra vida en realidad no está en la presencia de Dios? No tiene ningún sentido. Y Dios, que conoce los corazones, conoce su sinceridad y sabe cuáles son sus intenciones y sus verdades cuando usted hace algo para buscarlo a Él. Él sabe si usted anhela estar en la presencia de Él y rendirle su voluntad a Él, pero Él también sabe cuando su accionar es simplemente mecánico e hipócrita. Esto me recuerda las actuaciones de los fariseos en el tiempo de Cristo. Exteriormente eran intachables, pero el Señor conocía sus corazones. Se habían llenado de reglas y competían entre ellos. El mayor cumplimiento de reglas refleja la mayor altura espiritual. Todo pura falsedad. El Señor conocía el corazón de ellos y también conoce el corazón tuyo. ¿De quién es tu voluntad? ¿A quién se somete usted? Piénselo. Bien, ahora vamos a nuestro segundo elemento. Hablamos de la tentación y le recuerdo que usted es más fuerte de lo que usted cree y Dios lo sabe. Ahora vamos a hablar de nuestro segundo elemento, la victoria. Permítame leerle el pasaje que encierra este segundo segmento. Versículo 10 y 11. Vete de aquí, Satanás, les dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Aquí hay mucho que tenemos que ver. Usted se da cuenta que Jesucristo por tercera vez cita las Escrituras, las cita de memoria,
las cita con contundencia, las aplica correctamente, entendiéndolas bien. La Escritura, esa joya preciosa que todos tenemos en casa y que probablemente no hemos valorado, esa es el ancla de su vida. Esa es la brújula que lo dirige a usted. Esa es la lámpara del cielo que ilumina su camino. Ese es el fundamento del creyente. No se deje llevar por las opiniones de otras personas. No escuche lo que alguien tiene que decirte acerca de Dios. Véalo por usted mismo. En su palabra Dios se revela a usted. Él muestra quién es Él, qué es lo que quiere de usted. Su palabra, nadie más. Entonces, asegúrese de que esa joya le da valor a su vida. Y ahora quiero que usted me responda esta pregunta. Entendiendo que Satanás quiso aplastar a Jesús y no lo logró. Entendiendo que la palabra de Dios fue fundamental para Jesús. ¿Cuál fue el objetivo de Jesús al venir a la tierra? ¿Qué quería hacer? Permítame ilustrarle el objetivo de Jesús al venir a la tierra con la historia de la conversión de Francis Thompson. Francis Thompson fue un indigente inglés. Vivía en la calle, vestía ropa sucia. Los que escribieron o señalaron algo de él dicen que se ponía un abrigo sucio y con eso caminaba por las calles, deambulaba, y siempre lo tenía lleno en sus bolsillos de periódicos. ¿Por qué? Porque era un asiduo lector. Francis Thompson era un indigente, un adicto al opio que estaba destruyendo su vida, pero al mismo tiempo era un genio que leía los periódicos, luego buscaba papel y con qué escribir y hacía comentarios a los editores de los periódicos. Los periódicos de Londres recibían estas cartas, se sorprendían. Uno de ellos en una ocasión dijo: alguien más brillante que Newton está por aquí, pero no sabemos quién es. Y era este indigente, Francis Thompson. Él acudía con frecuencia a la casa de una anciana. Esta anciana le permitía a Francis Thompson bañarse. De manera que Francis Thompson se bañaba en la casa de la anciana y luego volvía a ponerse la ropa sucia. Y su vida fue la misma hasta el momento en el que leyó algo diferente. La vida de Francis Thompson cambió cuando leyó la Biblia. Su corazón cambió, fue liberado de la adicción. Escribió un hermosísimo poema que se llama El Sabueso del Cielo. Y Francis Thompson tuvo el cambio en su vida que nada había logrado. Para eso vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para liberarnos del que había sido príncipe de este mundo, de ese que nos tenía esclavizados y subyugados con el pecado de Satanás. Vino para quitarle su reino, vino para darnos libertad y para traer su reino a nosotros. Y usted tiene la oportunidad de participar de la victoria de Jesucristo solo creyendo en Él. ¿Verdad que la vida de Francis Thompson te explica
¿para qué vino Jesús? Jesús vino para liberarte y también vino para enseñarte. ¿Enseñarte qué? Usted nota en la lectura que hicimos que después de la tercera derrota, Satanás se fue de la presencia de Jesús. Se fue por un tiempo, pero se fue. Yo le pregunto, ¿usted no quisiera que la presencia del enemigo se alejara de su vida, aunque fuera por un tiempo? ¿No sueña usted con tener un respiro y un momento de paz? ¿Cuál es la respuesta para esto? Simple, la victoria. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Jesucristo lo derrotó. Pero ¿cómo lo derrotó? En oración en el momento de la tentación, fortalecido con el ayuno y dirigido por las Escrituras, de donde sacó Jesús las respuestas para Satanás. ¿De dónde sacó Jesús las respuestas a los engaños? ¿De dónde sacó Jesús la luz para poner en evidencia la malicia de Satanás? De la Escritura. Con esta serie, ¿quién manda aquí? Queremos decirte con toda claridad, Jesucristo es el que manda aquí. Y usted puede ser parte de su nuevo reino si luchas con oración, si te diriges por la palabra, si te fortaleces con el ayuno, y con las victorias vas a alejar a Satanás. ¿No es eso lo que usted quiere? ¿Cuán difícil puede ser esto? Yo quiero que escuche el resumen que le voy a hacer del artículo que escribió una mujer norteamericana en algún momento del siglo XX. Ella escribe este artículo después de que muchas cosas en su vida habían ocurrido. Ella se casó, tuvo al menos 2 hijos con su esposo. Luego él, que servía en el ejército, fue enviado a trabajar a Japón. Y él desde Japón escribía muy frecuentemente cartas para su esposa y para sus hijos. Y esta era la alegría de la familia, leer la correspondencia que su esposo, que su papá enviaba. En el artículo ella narra cómo repentinamente la frecuencia con la que las cartas llegaban se vio afectada. Casi no llegaban cartas. En una ocasión llegó una carta que tenía un contenido más o menos así. Querida, por más que intente, sé que al leer esta carta se te va a romper el corazón antes de que termines de leerla. No importa la forma en la que la escriba. Estoy enamorado de otra mujer aquí en Japón. Nuestro romance crece y se fortalece cada día y nos vamos a casar. Te escribo esta carta para decirte que no volveré. Quiero pedirte que le digas a nuestros hijos que no volveré. Exactamente, esa carta rompió el corazón de esa mujer. Ella no encontraba ni las palabras ni el valor para decirle a sus hijos lo que estaba sucediendo. Pero usted sabe que los niños no son tontos. Y uno de sus hijos le preguntó: mamá, ¿todo está bien? Mamá, ¿todo está bien con papá? Y entonces tu madre, viéndose enfrentada, le confesó la verdad a su hijo. No, las cosas no están bien con papá. ¿Él no va a regresar? No, él no va a regresar. ¿Por qué? Él
decidió amar a otra mujer y tener otra familia, de manera que él no va a regresar. Por supuesto que ahora no era el corazón de ella, sino el corazón de la familia el que estaba roto. Pero entonces su hijo le dice a esta mujer: mamá, el hecho de que papá ya no nos ame significa que nosotros tampoco podemos amarlo, o sí podemos amarlo. ¿Cómo habría usted recibido este comentario de su hijo? Ella, viéndose enfrentada con esto, toma una decisión trascendente, difícil, pero la tomó. Ella le dijo a sus hijos: nosotros sí podemos decidir amar a papá, aunque él decidió no amarnos a nosotros. ¿Quieren que le escribamos cartas? Y comenzaron a escribirle cartas. Y las cartas llegaban a Japón. En una ocasión llegó una carta de Japón. Una de esas cartas con el siguiente contenido: fulanita, el nombre de la señora. Recientemente he descubierto que estoy enfermo de cáncer y que no lograré vivir mucho tiempo. Tuve algunos problemas por lo que perdí mi derecho a la jubilación y ya no tengo dinero ni recursos para mantener a mi familia acá. Quiero pedirte, ¿será que podrías ahorrar algo y enviar dinero a mi familia todos los meses? Yo sé que ya usted está pensando un sinnúmero de palabras para responder esta carta. Usted está pensando un sinnúmero de acciones y reacciones. Y esta mujer en el artículo dice: tuve dos opciones. Tuve la posibilidad de odiar a ese desgraciado hombre con todo mi corazón. Pero también tuve la opción de caminar en la oscuridad del túnel de este mundo con la luz de Dios. Y esa fue la decisión que tomé. Entonces ella le respondió la carta a su esposo: mira, no tengo dinero, apenas y logramos sobrevivir acá. Pero hay otra opción. Envía a tu familia acá. Nosotros aquí los vamos a recibir. Les vamos a enseñar el idioma y les vamos a ayudar para que ellos aprendan a sobrevivir por sí solos acá en Estados Unidos. Y aquel hombre, por más que usted piense en el descaro y en todo aquello, envió a su esposa y a sus hijos de Japón a vivir con su ex esposa y sus hijos en Estados Unidos. Aquella mujer recibió los niños, recibió aquella otra mujer en su propia casa. Se esforzó por enseñarles el idioma, se esforzó porque conocieran la cultura y porque aprendieran a desenvolverse de una manera adecuada para tener una buena vida. Ella decidió brillar con la luz de Dios en medio de la oscuridad del túnel que es este mundo. La historia de esa mujer es un reflejo, atestigua del poder que solo el Evangelio tiene y del poder liberador que solo Jesucristo tiene. Nadie sin Jesús tiene un corazón para hacer esto.
Solo alguien en quien mora la presencia de Dios puede bloquear las cadenas del sufrimiento, del dolor, de la venganza y cambiarlo. En esta serie, al final de esta serie, estamos invitándote para que conozcas a Jesucristo, al que venció a Satanás, el que vino a gobernar este mundo y traer el reino de Dios acá, el que desea que te conviertas en uno de sus súbditos y que compartas con él su victoria, únicamente creyendo en él y recibiéndolo como tu Salvador. Que Dios te bendiga. Permítame orar por usted. Señor que está en el cielo, hoy comprendiendo de manera clara cuál fue su misión, nosotros queremos someternos a su voluntad, rendirnos ante usted, suplicarle que esa victoria que usted tuvo la comparta con nosotros. Nosotros necesitamos su fortaleza, su poder. Nosotros queremos que nos ayude a orar en los momentos oportunos. Nosotros queremos que usted nos enseñe a utilizar la Biblia, su palabra. Nosotros queremos fortalecernos en su presencia, convertirnos en vencedores. Queremos que el enemigo se aleje. Nosotros queremos que ese poder transformador del Evangelio llene nuestra vida y nos convierta en luz de Dios en la oscuridad del túnel de este mundo. Se lo pedimos, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por apartar estos minutos para compartir con nosotros. Si este mensaje fue de bendición para usted, por favor, compártalo. Y nos vemos la próxima ocasión. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Juntos hoy alcemos pues la voz a aquel que su vida
deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, canta conmigo, demos toda gloria y honor. Ven, juntos vamos a ir a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor.